Buenas tardes, profesor Edison. Hoy le voy a hablar sobre mi portafolio virtual. Yo soy la alumna Nayeli Yamilet Tuárez Zambrano y soy de octavo A. Primer parcial. En este primer parcial iniciamos con la socialización. Aquí conocí más a mis compañeros e incluso los nuevos porque ingresaron muchos compañeros más y me cayeron muy bien. Eh, los conocí sus nombres, cómo son, y también aquí aprendimos a cómo utilizar el Zoom, ya que el Zoom es una herramienta fundamental para estas clases virtuales. Autoevaluación primera semana. ¿Qué temas ha tratado durante la semana? Socialización. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Para tener en claro cómo utilizar el Zoom y también cómo trabajar en Zoom y conocer más a mis compañeros nuevos. ¿De qué manera me van a servir los temas que tratamos durante la semana? Me van a servir para ir manejando el Zoom e ir practicando para mis clases virtuales. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá diariamente? Me siento muy útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Diosito por su protección y siempre he estado ahí en mi familia. Eh, Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido un ser familiar. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más tiempo para realizar de manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Creación de los portafolios. Aquí vimos que existe el físico y el virtual. Aquí aprendimos cómo se van a llevar los portafolios, eh, cómo se deben de guardar, etcétera. Aquí el profesor Edison nos enseñó un documento que es el portafolio y que es el portafolio físico y virtual. Aquí nos dio las preguntas de la autoevaluación y, como dije anteriormente, también nos enseña qué es el portafolio virtual. Aquí nos dio un ejemplo primero de Hugh Allen Bruce. Aquí nos enseña que en esta carpeta debe ir ciencias naturales, matemáticas, lenguas sociales y las materias que están dando en este electivo. Dentro de cada carpeta de una asignatura es importante crear otras carpetas. O sea, por ejemplo, en ciencias naturales debo de tener clases, tareas, evaluaciones, libros, al igual que todas las materias. Autoevaluación segunda semana. ¿Qué temas he tratado durante la semana? Creación de los portafolios. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Para saber cómo organizar mi portafolio físico y virtual, también de cómo tengo que guardar mis trabajos y clases. ¿De qué manera me van a servir estos temas? Eh, me van a servir para ir preparando, organizando y archivando mis clases y trabajos. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo, porque esos dos valores son muy importantes para estas clases, y al igual que los otros valores más. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hacen mamá y papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan cada día más eh, por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Dios una y otra vez por su protección, porque Él siempre nos ha cuidado, a mi familia y a mí. Eh,
Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez me siento mucho cada día más asustada porque esas pobres personas han perdido su familiar de ser querido. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades en casa. Aquí, este día vimos un trabajo que el profesor Edison nos dejó un video para que lo resumiéramos. Esas fueron las generaciones de las computadoras. Hubieron seis generaciones. La primera generación, eh, como decíamos, la primera generación se dio entre 1938 y 1958. Las computadoras funcionaban con válvulas de tarjetas perforadas para entrar datos y entradas utilizaban cilindros magnéticos. Para ingresar información y instrucciones también se utilizaban cartuchos grandes y utilizaban grandes cantidades de electricidad y calor, pero eran lentas. Segunda generación. Se dio entre 1955 y 1963. Creada con transistores y se utilizaban anillos magnéticos para ingresar información. Tercera generación. Se dio entre 1964 y 1970. Comienza a utilizarse el circuito integrado en pastilla de silicios. Cuarta generación. Se dio entre 1971 y 1983, creada con integración de componentes electrónicos. Empezaron a existir los microprocesadores de que se conoce como LSI y VLSI. Quinta generación. Se dio entre 1984 y 1989. Surgieron los PC. Los IBM presentan su primera computadora que habían tipos de chips, como el chip que guardaba la unidad de control y en el otro chip se guardaba la memoria de información. Aparecían los microcomputadores. Sexta generación. Se dio entre 1989 y en la actualidad. Los computadores cuentan con una arquitectura paralela vertical con científicos de microprocesadores. Octubración, tercera semana. ¿Qué temas se trata durante la semana? Generaciones de las computadoras. Eh, ¿por, ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Para saber cómo eran los tipos de computadores y de qué empezaron a utilizarlas. De esta forma, de qué estaban formadas también, etcétera. ¿De qué manera me van a servir estos temas que tratamos en la semana? Me van a servir para tener más conocimientos de cómo la gente iba a ir creando cada computadora en estas generaciones. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hacen mamá o papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y la de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero, dándole otra vez gracias a Dios por su protección que siempre ha estado sobre mi familia y gracias a Él no nos ha faltado nada. Y como dije antes, que cada día me siento triste por estas familias que siguen perdiendo a esos seres queridos. ¿Qué actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Aquí mismo los tipos de computadores que usted profesor también nos dio que un video para nosotros mismos hacer un resumen de esto. Bueno, aquí vieron que hay computadores personales que pueden ser computadores de escritorio o laptop como la que estoy aquí dando. Aquí miren cómo eran estas computadoras anteriormente. Y los grandes computadores tienen una gran potencia de procesos, gran capacidad de almacenamiento y son muy rápidos. Estos se encuentran en bancos, industrias, etc., como lo vemos aquí. Los servidores. Es una máquina que está en el servicio en otras máquinas y están
configurados por el soporte de red y facilitó la compartición de archivos y tiene gran capacidad, como las que vemos aquí ahorita. Las mini computadoras se emplean al tratamiento de gráficos, departamentos científicos y tienen una capacidad de superior a de las PC. Tienen capacidad de procedimientos numéricos, como estas computadoras chiquitas que se crearon en las primeras generaciones. Las supercomputadoras son las más potentes, utilizan numerosos procesadores en el paralelo, se usan para fines científicos y militares, se emplean para cálculos complejos, como las que vemos aquí. Eh, Autoevaluación cuarta semana. ¿Qué temas se tratado durante la semana? Los tipos de computadores. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Para saber cómo se diferencian estos computadores y conocer sus generaciones y de cómo se utilizan, etcétera. ¿De qué manera me van a servir estos temas que tratamos durante la semana? Me van a servir para tener en claro cuáles son los tipos de computadoras, para saber cómo se diferencian, etcétera. ¿Qué valores humanos he aprendido y puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta del diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía en todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hacen mamá y papá diariamente? Me siento útil porque mis padres se esfuerzan mucho por suplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Dios por su protección y que Él siempre está en todas las familias cuidándonos, no solo en la mía, como Dios es grande y no ha permitido que uno aquí se contagie y le doy muchas gracias a Diosito. Y gracias a Él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido a sus familiares. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Conceptos básicos. Esta fue una clase de hardware y software. Aquí vemos los hardware y software que aquí vamos a ver y conocer los tipos. El software. Son todos los programas y aplicaciones que pueden tener las computadoras. El software son las partes que tienen aplicaciones que pueden tener, como dije anteriormente, las computadoras. Como tenemos software de sistema, que estos controlan las PC y también se les conoce como sistema operativo. Aplicación, son todas tareas específicas y son la mayoría. Aplicación, estas crean programas y también sistemas. Hardware, eh, es todo lo que se conecta con la computadora, es todo lo que puede ver y tocar, puede estar dentro o fuera de la PC. También se les conoce como periféricos. Tenemos los periféricos de entrada, que estos ingresan información al computador, como por ejemplo aquí tenemos el mouse, los periféricos de salida que muestran los resultados y que tenemos aquí en un parlante, y los periféricos de almacenamiento que nos permite guardar información, como en los pendrive. Los periféricos de entrada, el teclado, se ingresan órdenes escritas, el mouse, las órdenes se dan por señales, el escáner, introducen imágenes, y los micrófonos, que estos entran datos de forma de audio. Como dijimos, los periféricos de salida que muestran los resultados, tenemos el monitor, que es el principal medio de salida, que aquí podemos ver lo que se está proyectando en la pantalla. La impresora, los resultados salen en papel. Los parlantes, estos se dan por salidas de audio. Los proyectores, estos proyectan imágenes en grande del monitor. Eh, Periféricos de salida. Disco duro.
Es el medio principal donde se guardan todos los programas de una computadora. Como le podemos ver aquí, eh, el pendrive es el medio principal donde se guardan todos los programas que entran en una computadora. Por ejemplo, yo quiero guardar un archivo y aquí lo guardo aquí en mi pendrive. Los discos se usan para transportar información así como música y películas, videos, etcétera. Memorias em, son usadas en teléfonos. Autoevaluación quinta semana. ¿Qué temas se trataron durante la semana? Hardware y software. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Es importante porque radica también en que permite una comunicación entre el usuario y la máquina e incluso una interacción entre ambos. ¿De qué manera me van a servir estos temas? Eh, Me van a servir para tener claro cuáles pues, se pueden tocar y cuáles no, cuáles son sus tipos y de cómo conectarlos. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? Eh, es el respeto y el compañerismo. Preguntas de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa? Eh, y reconozco el esfuerzo que hacen mamá y papá diariamente. Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y la de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero, dándole gracias a Dios por su protección que siempre ha estado sobre mi familia y la de todas que vivimos aquí en el mundo. Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido a sus familiares. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Eh, Aquí vimos sobre exposición y también vimos una lección de los hardware y software. Como por ejemplo, aquí tenemos la entrada, de hardware, salida y el almacenamiento. Y también vimos con software que es sistema, aplicación y programación. Actualización sexta semana. ¿Qué temas se trataron esta semana? Exposición y lección de todos los tipos de hardware y software. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Es importante porque nuestros compañeros nos traen más información para darla en clases y conocer más sobre hardware y software. ¿De qué manera me van a servir estos temas que tratamos durante la semana? Me van a servir para tener en claro cuáles son las que se pueden tocar y cuáles no. También cuáles son sus tipos y de cómo reconocerlos. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Preguntas de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan cada día más por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo se veía el tema de la pandemia? Primero, dando gracias a Dios por su protección que siempre ha estado sobre mi familia y gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada todavía por esas familias y me dan pena porque ellos pierden a sus seres queridos. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Aquí aprendimos a cómo utilizar y manejar las herramientas de Word que tenemos aquí. Aprendimos también cómo hacer los tipos de control. Control A, esto sale en un archivo. El control B sirve para buscar. El control C para copiar. El control D para alinear el texto a la derecha. El control E es para seleccionar todo un texto, ¿ya? Control F es para tabular un texto. Control G para guardar como. Control H para tabular texto. Eh, Control I para ir a menú y buscar y reemplazar. Control J para justificar el texto
a la derecha o izquierda. La control K es cursiva. Control L para reemplazar menú y buscar y reemplazar. Control M para cambiar la tipografía o ventana, o sea, fuente y fuente. Control N sirve para negrita. Control P para imprimir. Control Q sirve para alinear un texto de derecha a izquierda. Y Control R para cerrar el documento. El Control S es para subrayado. Y el Control T es para centrar y alinear el texto al centro. El Control U abre un nuevo documento en blanco. El Control V pega el texto de la copia. El Control X sirve para cortar, el Control Y para rehacer el último cambio y el Control Z para deshacer el último cambio. Autoevaluación séptima semana. ¿Qué temas se tratado durante la semana? El menú de Word. ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Es importante ya que con las herramientas de Word me permitirá para realizar muchas cosas más, como escoger un tipo de letra, el tipo de color, de una letra, etcétera. ¿De qué manera me van a servir estos temas? Me van a servir para cuando quiera hacer un trabajo en Word y, por ejemplo, quiero que se vea bien. Escoja alguna de esas herramientas, como por ejemplo un Word, un gráfico, etcétera. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de día semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber cómo sobrellevar los conflictos todos juntos? ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hacen mamá y papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho más por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Dios por su protección y que siempre ha estado sobre mi familia. Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por esas familias que han perdido más y más a sus familiares. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Segundo parcial. Aquí vimos primero la mainboard, que decíamos que es una placa de circuito e impreso a la que conectan los computadores que constituye una computadora u ordenador. Tienen instalado una serie de circuitos integrados entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador y la memoria de acceso aleatorio, o sea que significa RAM. Las ranuras de expansión y otros dispositivos. La mainboard también se las conoce como motherboard, placa madre y tarjeta madre. Aquí tenemos los tipos de mainboard. Tenemos la placa AD, que esta placa fue creada en 1984. Estas fueron usadas en las primeras PC. Esta placa admite unos conectores que son conectores de alimentación de energía eléctrica de zócalo de CPU, es decir, monoprocesador, o zócalos de CPU, que es decir, multiprocesador de ranuras RAM. También tenemos las placas ADS, que es una tarjeta de circuito impresa en la que se conectan los componentes que constituyen a la computadora, o sea, teclado, monitor y componentes que constituyen la computadora, o sea, el mouse y el teclado. Esta placa fue creada en 1995. Estos conectores tienen conectores de PS2 y puertos del mismo lado. Las placas micro ADS. Agrega puertos de USB o ranuras AGP. Es un tipo de factor que forma para placas base de computadoras pequeñas y estándar. Aquí tenemos lo que es conectores externos, los PS2. Aquí se conecta el mouse y el teclado. En el color morado se conecta el teclado y en el verde el mouse. Aquí el video, aquí se conectan los monitores VGA y HDMI. Los USB son puertos universal y aquí se conecta la mayoría de los periféricos, red y sonido.
Los RGB entran y son de entrada y salida. Aquí se conecta el micrófono y el parlante. En el rosado se conecta el micrófono y en el verde el parlante. Conectores internos. Procesador. Estos se los conocen como los CPU. Memoria RAM. Son ranuras de memoria que existen varios tipos. También mide la capacidad de almacenamiento. Eh, Las BIOS es un sistema básico de entrada y salida conocidos como Input, Basic, Output y System. Ranura de expansión. Las PCI y AGP permiten adicionar más periféricos en autoevaluación primera semana de este segundo parcial. ¿Qué temas se tratado ante la semana? Las mainboard. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Ha sido importante para saber cómo, o sea, qué cosas tiene la computadora y en qué partes se deben conectar. ¿De qué manera me van a servir estos temas? Me van a servir cuando, por ejemplo, quiero conectar más y ahí voy a saber en dónde conectarlo. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta del diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa? Eh, Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho más por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Dios por su protección que siempre ha estado sobre mi familia. Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco más asustada por todas las familias que han perdido a sus familiares. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo, para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades en casa. Exposición de la primera semana. Aquí, aquí mis compañeras dieron exposiciones que son memoria RAM y microprocesador. La memoria RAM que permiten almacenar y guardar la información. Aquí podemos ver estas eh, fueron creadas en 1969 y su creador es Robert Denner. Los microprocesadores. Se caracteriza por ser un circuito integrado con miles y a veces hasta millones de transistores. Este componente electrónico forma parte del lector, o sea, la tarjeta madre de una computadora. Es el cerebro de la computadora. Eh, Actualización segunda semana. Memoria RAM. O sea, ¿qué temas he tratado en la semana? Memoria RAM y microprocesadores. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Es importante porque nuestros compañeros nos traen más información para darla en clases y conocer más sobre estos temas. ¿De qué están formadas estas partes que tiene la computadora? ¿De qué manera van a servir estos temas que tratamos de la semana? Eh, Me van a servir ya que con más información que traen mis compañeros voy a aprender más sobre las partes que tiene un computador. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta del diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro en las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero, dándole gracias a Dios por su protección que siempre ha estado sobre mi familia. Gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido a sus familiares. ¿Qué otras actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Exposiciones de segunda semana. Memoria ROM. Permite solo lectura de información. Los programas almacenados en ROM no se pierden.
al apagar el ordenador, sino que se mantiene impresos en los chips de ROM. Estos tipos de, hay, sí, o sea, existen tipos de memorias ROM, que son los PROM, EPROM y EEPROM. Luego tenemos el teclado. Eh, Se utiliza el sistema de botones o teclas. Eh, Existen varios tipos de teclado y estos son o teclados mecánicos, teclados flexibles, etcétera. Y este teclado tiene varias partes, que tenemos teclas alfanuméricas, teclas de función, teclas de numéricas y teclas de dirección. Luego tenemos los escáneres. Esto se utiliza para copiar mediante el uso de luz. También se utiliza para introducir imágenes de papel, libros, etc. Existen varios tipos de escáner. Los escáneres que alimentador de hojas, escáner de tambor, escáner eh, escáner para diapositivas, etc. Luego tenemos los discos duros. Es un dispositivo para el almacenamiento o datos de forma no voltátil. Estos se crearon en 1956. Este disco duro se ha trabajado todavía con válvulas al vacío y requería una consola separada para su manejo. Luego tenemos los que son los parlantes. Son periféricos de salida y amplificación del sonido. Eh, en estos consisten una electromagneto en su inferior que hace vibrar una membrana que resuena en la caja y genera el sonido. Luego tenemos lo que es el mouse. El mouse es un dispositivo de entrada que sirve para seleccionar, mover, copiar, eliminar, etc. Esto se creó el 27 de abril de 1981. Existen varios tipos de mouse, que tenemos el mouse óptico o láser, el mouse ergonómico y el mouse inalámbrico, y etc. Luego tenemos los joysticks, que estos es una palanca de control que permite desplazar manualmente. Ella también con gran rapidez el cursor en una pantalla de computadora o videojuego. Estos se crearon en 1980. Autoevaluación, tercera semana. Aquí, ¿qué temas tratamos durante la semana? Exposiciones, que son el memoria ROM, el teclado, los escáneres, discos duros, parlantes y los joysticks. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Es importante porque nuestros compañeros nos traen más información para darla en clases y conocer más sobre estos temas, de qué están formados, estas partes que tienen las computadoras. ¿De qué manera me van a servir estos temas que tratamos esta semana? Ya que me van a servir, ya que con más información que traen mis compañeros voy a aprender más sobre las partes que tiene un computador. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Eh, es muy importante vivir en armonía para establecer una buena relación familiar, conversar a la paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero, dándole gracias a Dios por toda su protección que siempre ha estado sobre mi familia y la de todos que vivimos aquí en el mundo. Gracias a Él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido a esos seres queridos. ¿Qué actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Exposición de la tercera semana. El monitor. El monitor es un periférico de salida de la computadora en el que se muestran imágenes y textos. Aquí hay tipos de monitores
que son los CRT, los LCD, los plasma, los LED, etcétera. Luego tenemos las impresoras, que es un periférico de salida que sus resultados salen en papel. Y también hay tipos de impresoras como los demás que hemos dicho, que esas fueron las láser, de impacto, de tinta, etc. Luego tenemos los lectores de código de barra. Estos se leen pasando un pequeño punto sobre la luz, un punto de luz sobre el símbolo del código de barra. Eh, Hay varios tipos de lector de código de barras, como el lápiz óptico, los láser, eh, los láser de tipo pistola, el láser fijo, etc. Luego tenemos las pizarras digitales y o interactiva. Consiste en un ordenador conectado a un videoproyector. Eh, Existen varios tipos que son las óptica, resistiva, electromagnética, infrarroja, etc. Eh, Cámaras digitales. Es una cámara digital en una cámara fotográfica que recurre a la fotografía digital para generar y almacenar imágenes. Se creó en 1975, creada por Steve Sanson, que creó la primera cámara. eh, Autoevaluación cada semana. ¿Qué temas se trataron de la semana? El monitor, impresoras, lector de código de barra, pizarra digital, interactiva y cámaras digitales. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Es importante porque nuestros compañeros nos traen más información para dar en clases y conocer más sobre estos temas que están formadas de estas partes que tienen estas computadoras. ¿De qué manera me van a servir estos temas que tratamos esta semana? Me van a servir ya que con más información que traen mis compañeros, eh, voy a aprender más sobre las partes que tiene un computador. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Eh, Hay que tener armonía y mucha armonía porque es para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y para saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo sobrellevar, cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá y papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan mucho por cumplir mis necesidades y las de mis hermanos. ¿Cómo sobrellevar el tema de la pandemia? Primero, dando gracias a Dios por su protección, la de todas estas familias que viven en esta casa, ya que el mundo también es una casa para todos, porque todos somos una familia. Y gracias a él no nos ha faltado nada y a la vez un poco asustada por todas esas familias que han perdido todavía y siguen perdiendo a sus seres queridos. ¿Qué actividades puedo realizar para ser una mejor persona? El organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de trabajo. Luego vimos una lección de todos los temas que vimos en el parcial. Aquí tenemos las lecciones de cómo fue. Esta lección fue inspirada por las exposiciones que tuvimos nosotros en clases. Autoevaluación quinta semana. ¿Qué temas he tratado durante la semana? Lección de todos los temas vistos durante todo el parcial. ¿Por qué ha sido importante estudiar estos temas? Para saber si tengo claro todos los temas que me han dado el dirigente en este parcial, o sea, que todo está entendido. ¿De qué manera me van a servir los temas que tratamos durante la semana? Me van a servir para irme preparando para los exámenes y obtener buenas calificaciones. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar y conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan cada día más. Ellos siempre trabajan mucho para proteger a mis hermanos y a mí.
¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole a Dios, gracias a Dios por esa protección que nos da a toda la gente que tenemos en el mundo, que estamos aquí viviendo en este mundo. Eh, y porque gracias a él no nos ha afectado nada y a la vez un poco asustada porque todas esas familias que han perdido a esos familiares. ¿Qué actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades de casa. Repaso de todos los temas. Aquí repasamos todos los temas que tratamos de semana e hicimos este trabajo que tenemos aquí en clases para ya ir practicando para estos exámenes que se acercaban. Autoevaluación esta semana. ¿Qué temas he tratado durante la semana? Repaso de todos los temas que hemos visto este parcial. Eh, ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Para ir practicando e ir preparándonos para los exámenes. Este repaso me va a ayudar para no olvidarme de nada de todo lo que vimos durante este parcial. ¿De qué manera me van a servir los temas que tratamos durante la semana? Me van a servir para ir preparando y también para ir practicando o estudiando para los exámenes. ¿Qué valores humanos he aprendido y he puesto en práctica? El respeto y el compañerismo. Pregunta de diario semanal. ¿Por qué es importante vivir en armonía todos los que habitamos en casa? Para establecer una buena relación familiar, conversar en paz y saber sobrellevar los conflictos todos juntos. ¿Cómo me siento cuando colaboro con las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mi mamá y papá diariamente? Me siento útil porque sé que mis padres se esfuerzan cada día más y ellos trabajan duro para sacar adelante a mí y a mis hermanos. ¿Cómo he sobrellevado el tema de la pandemia? Primero dándole gracias a Dios por su protección, porque Él nos ha brindado el apoyo en estos tiempos de pandemia y gracias a Él no nos ha afectado nada y a la vez un poco asustadas porque por todas esas familias que han perdido a sus familiares. ¿Qué actividades puedo realizar para ser una mejor persona? Organizar más mi tiempo para realizar de una manera o forma más rápida mis tareas y actividades en casa. Tareas. Aquí vemos una tarea que nos dejó el profesor y esto fue porque para ver si nosotros teníamos en claro de cómo tenemos que organizar nuestra carpeta. Que primero tenemos que una carpeta como octavo A con mi nombre, Nayeli Suárez, y acá dentro debe ir todas las materias, y dentro de todas esas materias debe ir lo que son clases, evaluaciones, tareas, etcétera. Gracias.